todas a este nuevo contacto con la otra mirada desde Venezuela. En esta oportunidad contaremos este programa especial con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos es uno de los líderes, de los teóricos, los que conceptualizó y puso en marcha junto con otras mentes españolas el movimiento Podemos, que ha resultado victorioso, por decirlo de alguna manera, en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Podemos se acaba de convertir en la tercera fuerza política de Madrid y la cuarta de España. Hoy es un actor fundamental en la política de ese país y Juan Carlos lo tenemos con nosotros para que nos cuente sobre la experiencia de estos 4 meses de Podemos. Juan Carlitos, bienvenido Juan Carlos a esta tu patria Venezuela, aunque sea por esta vía, por vía de Skype. Te perdimos porque ahora vas a estar mucho más en España que en Venezuela. Bienvenido Juan Carlos. Bueno, pues sabes que una parte importante de mi corazón está con la patria grande latinoamericana, así que la lucha, siempre hemos dicho, Luis, cuando estábamos allí, decíamos que la lucha era la misma, ¿no? Y mi sensación es la misma. Ahora estoy luchando aquí, pero mi sensación es la misma que cuando estábamos peleando por la democracia en Venezuela. Cuéntanos, ¿qué es eso de Podemos? ¿Por qué se les ocurre construir un movimiento tan novedoso en España cuando todo parecía anclado en la vieja política? Mira, Luis, había 3 grandes preguntas sin responder, ¿no? Una es, como en esa película de los Monty Python, de La vida de Brian, ¿por qué siempre la izquierda está dividida entre el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y los dos solamente se juntan para unir al Frente por una Judea libre. Es decir, esa fragmentación constante, ¿no? Donde todos prefieren ser cabeza de ratón y no tienen la generosidad de ser cola de león. Entonces, esa fragmentación, quien tenía que solventarla era la fuerza grande, que era Izquierda Unida, pero su propia burocracia interna le impedía llevarlo a buen puerto. Un segundo asunto era que la propia Izquierda Unida, en vez de ayudar a solventar la fragmentación, estaba muy complaciente porque subía un poquito en las encuestas. Y a nosotros nos daba mucha rabia porque en un momento de crisis radical del sistema capitalista, en un momento donde incluso las clases medias se estaban empobreciendo, porque las fuerzas políticas que tenían que superar el sistema estaban complacidas solamente porque iban a subir un poquito, como si lo importante no fuera lograr herramientas para solventar la política, sino que lo importante fuera ganar unos poquitos cargos para la burocracia del partido. Y el tercer asunto que nos indignaba mucho, que nos enfadaba, era cómo después de un movimiento tan importante como el movimiento de los indignados en España, donde 8 de cada 10 españoles estaba a favor del movimiento de los indignados, ¿cómo es posible que todo ese vapor no encontrase una caldera donde meterse para activar las turbinas, ¿no? Y entonces, Luis, nos cansamos de estar cansados. Y un grupo de gente que nos conocemos de estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, gente que a partir de la facultad habíamos conocido las experiencias latinoamericanas, gente que habíamos puesto en marcha un programa muy exitoso que se llama La Tuerca, ¿no? Gente que estábamos en los medios de comunicación porque entendíamos que parte de la pelea política es también en los medios de comunicación. Decidimos que estábamos cansados de esperar que viniese alguien a solventar nuestros problemas y entendimos que teníamos que dar el paso nosotros. Para tomar esa decisión, Luis, fue importante escuchar a gente como Álvaro García Linera, como Chávez, como Evo Morales, que siempre hablaban de la necesidad de una voluntad de poder. Es decir, que no bastaba solamente quejarse, no bastaba solamente criticar, no bastaba solamente leer a los clásicos, sino que había que dar pasos. Y es verdad que siempre cuando das pasos, la realidad siempre es más fea, ¿no? que la teoría. Pero yo me he acordado mucho durante estos meses, Luis, de una cosa que tú decías. Cuando viniste a España a contar el proceso bolivariano, decías, miren, esto no es perfecto, pero esto se parece a lo que yo siempre he soñado. Y esto es algo en marcha, es algo para ir haciendo. Nosotros nos hemos puesto en marcha, Luis, seguramente con errores, seguramente con insuficiencias, pero nos hemos puesto en marcha con algo que era una exigencia.
confiar en el pueblo, confiar en la gente. ¿Y sabes qué nos ha pasado? Nos ha pasado lo que siempre saben las madres y las abuelas, que cuanto más das, más recibes. Y confiamos en la gente, y la gente nos ha dado, en 4 meses, ser la 4ª fuerza política de España, que es la 4ª economía del euro. Están hablando de nosotros en toda Europa, Luis. Esta mañana hablaba de nosotros la BBC, el Financial Times. Seguramente mañana querían hablar Le Monde de nosotros, pero no van a poder porque he decidido que era más importante dar una entrevista a mis hermanos del Centro Internacional Miranda y Correa que ese periódico burgués que es Le Monde. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, un éxito tan importante como el que ustedes alcanzaron en España solo se logra con nuevos lenguajes, no con los viejos lenguajes de la política. ¿Cuáles son las claves de ese nuevo lenguaje que logró empalmar con un amplio sector de resistencia ciudadana en España? Fíjate, Luis, que en los años 60 finales la derecha hizo un análisis, lo hemos contado en el libro que editó el Centro Internacional Miranda, en el gobierno de las palabras, cómo la derecha entendió que tenía que cambiar el sentido común de la gente. Y para cambiar el sentido común tenían que hacerse con las universidades, con las revistas, con los medios de comunicación, inventar un nuevo relato. Y un nuevo relato que tuviera un nuevo lenguaje. No hablan de empresarios, sino de emprendedores. No hablan de competitividad, sino de esfuerzo. No hablan de despidos, sino de ajustes de plantilla. No hablan de pobres, hablan de perdedores. Es decir, pusieron en marcha todo un lenguaje que al final justificaba que tú fueras el responsable de tu propia miseria, ¿no? Nos dimos cuenta de que había que luchar contra el lenguaje del enemigo. Una vez más, la experiencia de América Latina, la experiencia de disputar la hegemonía en los medios de comunicación, ¿no? A lo presidente, Correa en los medios, Evo, que es una cosa que, fíjate, en el último gran cambio que hubo en Europa, que fue en los años 30, el New Deal de Roosevelt, el nuevo trato de Roosevelt, se consiguió a través de la radio, cambiar la manera de pensar de la gente hablando un nuevo lenguaje. Y nos dimos cuenta de que el lenguaje tradicional de la izquierda estaba muy gastado, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hablar de anticapitalismo si es muy evidente que estamos en contra del capitalismo? ¿Por qué no buscar una forma de contarlo para que lo entienda una abuela? Una abuela que entiende que este invierno en Madrid ha habido gente que no ha podido pagar la calefacción. Eso lo entiende todo el mundo, Luis. Y ha habido familias que han pasado frío. O niños que se desmayan en el colegio porque no tienen alimentación suficiente. Bueno, pues lo primero es que gente que se queda sin la casa, porque el banco le dio un préstamo diciendo que costaba 300.000 euros y ahora que no puede pagar se queda con la casa por 100.000 euros. Y encima todavía le deben dinero los desahuciados. ¿Por qué no contarle a la gente los problemas en vez de una teoría que al final nos despista? Yo creo que, fíjate, Luis, yo en estos 4 meses he estado hablando mucho de la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, que es una tesis que la izquierda la ha repetido hasta la saciedad, que decía: los filósofos se han dedicado solamente a interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, pues yo estoy convencido de que estamos en un momento histórico en donde hay que volver a interpretar el mundo, porque si no lo interpretamos de manera diferente, estamos condenados a no poderlo transformar. Decía el Che que con las armas melladas del capitalismo no podemos combatirlo. Bueno, pues con las armas melladas del pensamiento antiguo no podemos combatirlo. Por eso hemos hablado en América Latina de un socialismo del siglo XXI. Bueno, pues eso mismo es lo que hemos aplicado en España. Hemos hablado el lenguaje de la calle. Es decir, adaptarnos a lo que realmente somos, ¿no? Que es gente normal, gente que piensa como la gente que habla como la gente que siente como la gente. Lo hemos comentado 1000 veces, ¿no? Aquellas señoras discutiendo y diciendo: ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y esa señora que le dice a la otra: ay, chica, tú es que ya hablas como Chávez. Y la señora le contesta: no, es que Chávez hablaba como nosotros. Nosotros hemos intentado volver el lenguaje al pueblo, dejar de con palabras que entiende, dejar de querer demostrar que eres el más leído
y que conoces a la perfección las obras completas de Lenin y de Rosa de Luxemburgo. Si realmente eres un pensador transformador, si tienes la revolución, y la revolución es hacer posible lo imposible. Si eres un pensador revolucionario, tienes que hacer, como decía Lenin, que te entiendan las cocineras de Palacio. Y eso es lo que hemos intentado, ¿no? Hacer un lenguaje para la gente. Y nos han entendido las abuelas, los trabajadores, también los universitarios. Así que es mentira que sea imposible hablar un lenguaje que te entienda todo el mundo. Ahora bien, Juan Carlos, brevemente, ¿cuáles son los nuevos retos de Podemos? ¿Continúa Podemos? ¿Se disuelve Podemos después de este éxito? ¿Hacia dónde se orienta la acción política de los próximos meses y años? Nosotros hemos dicho desde el comienzo que el mandato que teníamos era construir un frente amplio contra las políticas neoliberales. Un frente amplio que implicaba, fíjate Luis, no sumar siglas, no que se juntaran todas las pequeñas formaciones, juntaran sus siglas y ya, no. Esto no puede solventarse con un acuerdo entre cúpulas. Hace falta una metodología. Hace falta devolverle a la gente que había delegado la política a los políticos, devolverle a la gente su gestión de sus propios problemas, ¿no? En ese sentido, nosotros nos entendemos como una metodología participativa. Y hemos entendido también, mirando a lo más avanzado del mundo, que es América Latina, que hay que construir un doble vector, un vector representativo. Hemos entendido, Luis, que sin el aparato del Estado tú no puedes cambiar las cosas. Hemos entendido que los neoliberales, desde Margaret Thatcher en el año 79, primero se hicieron con el aparato del Estado. Y desde el aparato del Estado, después empoderas a la ciudadanía. Bueno, pues se trata de armar un vector representativo que nos haga tener músculo para ganar elecciones, para operar en los medios, para tener respuestas inmediatas, pero hemos entendido que ese vector representativo o lo acompañamos de un vector participativo o terminamos convertidos en la misma burocracia que los demás. Si no, tenemos a la gente articulada en los barrios de Madrid, que no son los barrios de América Latina, los barrios son como las zonas de las ciudades. Si la gente no se articula en las zonas de las ciudades, en los barrios, si la gente no se articula en sus centros de trabajo, si la gente no se articula en la universidad, que es lo que nosotros hemos llamado los círculos, si los círculos no están frescos, espontáneos, desobedientes, irreverentes, si eso no está funcionando, al final el vector estatal se burocratiza, Luis. Es una realidad. De la misma manera que si funciona solamente el vector espontáneo, el vector asambleario, sin el vector estatal, ocurre como las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Lo aprendimos del 15M. El 15M nos lanzamos millones a las calles y el éxito del movimiento de los indignados fue que no había liderazgo, que no había estructura y que no había programa. Pero eso luego era nuestro lastre. En estos 3 años hemos aprendido que necesitamos liderazgos, en plural, que necesitamos estructuras, pero que no son solamente las estructuras representativas, que también son estructuras participativas, garantías de que la gente pueda participar. Y el tercer elemento, Luis, necesitamos programas que la gente entienda y que la gente se responsabilice. No puede ser como creo que está pasando en Venezuela, que hagas un esfuerzo de poner en marcha una constituyente y ya la gente diga, ya no tengo que hacer más. Y te abandones. Cuando tú dejas de pelear, pierdes el país. Es una cosa que hemos aprendido. Precisamente, Juan Carlos, ya para concluir este contacto, que agradecemos lo haya facilitado por encima de Le Monde, eso es una primicia, ¿qué mensaje tienes tú para los militantes bolivarianos, los militantes revolucionarios del proceso venezolano, una vez que, a mi criterio, tú eres el europeo que más conoce a Venezuela y uno de los académicos, de los intelectuales, de los políticos del mundo que también ha vivido desde adentro mucho más el proceso bolivariano? ¿Qué mensaje le das hoy a este pueblo en esta coyuntura tan específica de la revolución bolivariana? Nosotros, por ahora, lamentablemente no hemos alcanzado nuestros objetivos. Hemos sacado un 8%, que en 4 meses está muy bien, pero nosotros queremos construir una mayoría
para gobernar. Una mayoría implica un incremento de la conciencia de la gente. La gente, como decía Tucídides, tienes que optar entre descansar o ser libre. Si optas por descansar, al final los enemigos de la democracia te van a robar tu país. Al final es mucho más fácil, Luis, que un diputado de la extrema izquierda esté más cerca de un diputado de la extrema derecha que de su propio pueblo. Es más fácil que las estructuras estatales te terminen burocratizando. Es más fácil que el trabajo diario de gobernar un Estado, de recibir presiones de otros gobernantes, de que te llamen las grandes empresas, de que te presionen con una corrida bancaria. O sea, todo ese tipo de cuestiones al final te terminan devorando. Y la única manera de que eso no ocurra es que el pueblo entienda que tiene que dedicar una parte de su tiempo a la gestión de lo colectivo. Participar es trabajar de más. Igual que la gente tiene que barrer de la puerta de su casa para adentro, tiene que entender que también es nuestra la escalera y que también es nuestra la acera. Y que si tú te abandonas en esa responsabilidad, van a venir otros a hacerlo por ti. Y al final, los que lo hagan por ti se van a quedar con el asunto. Por eso es tan importante mantener fresca la revocabilidad de los mandatos. Por eso es muy importante que hagamos, Luis, lo que hacen los poderosos. Los poderosos votan todos los días. Cada vez que toman una decisión, votan. Los banqueros votan todos los días. Los dueños del dinero votan todos los días. Los que tienen el poder empresarial votan todos los días. Los dueños de los medios de comunicación, los dueños del Universal, del Nacional, votan todos los días. La ciudadanía tiene que votar todos los días. Y por eso necesitamos recuperar Internet como una herramienta nuestra. Estamos en 2014. No podemos seguir haciendo la democracia o la política como en el siglo XIX. Tenemos que tener canales de comunicación mucho más ricos. Así que les diría a los luchadores y luchadoras bolivarianos que no se duerman, que tuvieron un líder que les arrastró, les impulsó, les empujó a construir una revolución que empezó siendo bonita y que para que siga siendo bonita reclama mucho esfuerzo. El enemigo nunca descansa y en cuanto la revolución bolivariana se descuide un poco, en cuanto el pueblo se descuide un poco, van a intentar robársela. Y si se roban Venezuela, luego viene el resto. Por tanto, aquí, en España, en Europa, que hemos aprendido tanto de ustedes, les pedimos, por favor, alertas. Por favor, sigan manteniendo fresca esa calle, manteniendo fresca esa discusión. Construyan los consejos comunales. Presionen al poder político, porque el poder político solo no puede. Nicolás Maduro, que ha tenido esa obligación enorme de sustituir al presidente Chávez, solo no puede. Solamente va a conseguir avanzar y profundizar si tiene detrás un pueblo con la capacidad de luchar que demostró el pueblo bolivariano en los momentos duros de 2002 en adelante. Así que le diría al pueblo bolivariano, adelante, estamos aprendiendo todavía de ustedes, no den un paso atrás ni para tomar impulso. Gracias, Juan Carlos Monedero, gracias por esa alegría de un triunfo tan importante de Podemos, de una fuerza emergente que rescata lo mejor de los sueños republicanos españoles, con el cual sentimos profundo cariño y afecto. Gracias, Juan Carlos, por preferirlos al Cid y a Porrea por encima de Lemón. Gracias, Juan Carlos, por tu militancia permanente con la Revolución Bolivariana. Por favor, y déjame decirte una cosa. Si miráis los mítines que hemos dado, hemos repetido 1000 veces algo que me enseñasteis vosotros. Somos mayoría, somos alegría. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Gracias, Juan Carlos.
sensación es la misma que cuando estábamos peleando por la democracia en Venezuela. Cuéntanos, ¿qué es eso de Podemos? ¿Por qué se les ocurre construir un movimiento tan novedoso en España cuando todo parecía anclado en la vieja política? Mira, Luis, había tres grandes preguntas sin responder, ¿no? Una es, como en esa película de los Monty Python, de la vida de Brian, ¿por qué siempre la izquierda? Y puso en marcha, junto con otras mentes españolas, el movimiento Podemos, que ha resultado victorioso, por decirlo de alguna manera, en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Podemos se acaba de convertir en la tercera fuerza política de Madrid y la cuarta de España. Hoy es un actor fundamental en la política de ese país y Juan Carlos lo tenemos con nosotros para que nos cuente sobre la experiencia de estos 4 meses de Podemos. Juan Carlitos, bienvenido Juan Carlos a esta tu patria Venezuela, aunque sea por esta vía, por vía de Skype. Te perdimos porque ahora vas a estar mucho más en España que en Venezuela. Bienvenido Juan Carlos. Bueno, pues sabes que una parte importante de mi corazón está con la patria grande latinoamericana, así que la lucha, siempre hemos dicho, Luis, cuando estábamos allí, decíamos que la lucha era la misma, ¿no? Y mi sensación es la misma, ahora estoy luchando aquí, pero mi sensación está dividida entre el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y los dos solamente se juntan para unir al Frente por una Judea libre. Es decir, esa fragmentación constante, ¿no? Donde todos prefieren ser cabeza de ratón y no tienen la generosidad de ser cola de león. Entonces, esa fragmentación, quien tenía que solventarla era la fuerza grande, que era Izquierda Unida, pero su propia... Bienvenidos todos y todas a este nuevo contacto con la otra mirada desde Venezuela. En esta oportunidad contaremos este programa especial con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos es uno de los líderes, de los teóricos, los que conceptualizó